Muy buenos días, un saludo a todo el panel de este medio de información, un saludo a todo el Perú que nos está viendo hoy día a través de la red de Vescable, y sobre todo un saludo a todos los periodistas, ¿no? A esos periodistas honestos, a esos periodistas que informan al país. Un saludo a todos los periodistas que hoy están cumpliendo un aniversario más. Estimado congresista, cuéntenos por qué en estos días la prensa está haciendo o lo está poniendo en el centro de la mirada. ¿Qué acontecimientos suceden en el Congreso? ¿Qué nos puede contar al respecto? Bueno, lo que sucede es que el Congreso hoy día está pasando por una situación caótica, digámosles así, ¿no? Los congresistas que hoy en día integramos todo el Consejo de la República, prácticamente no estamos a la altura del pueblo. Nosotros fuimos elegidos para servir al pueblo, no para servirnos del Congreso y para servirnos de lo que viene sucediendo hoy en día, ¿no? Entonces no estamos cumpliendo el rol importante por cual las grandes mayorías de la población tienen que ser atendidas. Y lamentablemente pues, este es un Congreso que está totalmente desprestigiado, al que levanta la voz, al que denuncia corrupción, al que denuncia las irregularidades en diferentes instituciones o en el mismo Congreso, pues lo sancionan, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando hoy día en el Congreso, que en mi caso, ¿no? Que yo no vengo a quejarme acá en primer lugar, sino que soy víctima pues de una persecución política constantemente en el Congreso de la República por alzar la voz, diferentes sistemas, a un medio de información. También soy víctima de una persecución política, ¿no? Entonces, cuando uno entra al Congreso, cumple con su labor de fiscalización, cumple con informar al país y decirle la verdad al país lo que sucede en el Congreso, entonces a ellos no les conviene, ¿no? Entonces que empiezan a hacer una campaña de desprestigio o de sanciones para amordazarte, ¿no? Entonces, en el Congreso hoy en día hay congresistas que se encuentran amordazados, no pueden hablar porque los tienen con la pistola en la cabeza, los tienen extorsionados o coaccionados por intermedio de juicios, por intermedio de cosas, de contrataciones de personal fantasma y muchas cosas, y es lamentable, ¿no? Es lamentable que tengamos un Congreso que no está a la altura de todo el pueblo peruano. Si nosotros, por decir, hemos pagado el noviciado de estar 3 años, y hay congresistas que ya venían de una reelección, que conocen el sistema, que conocen el mecanismo, que conocen cómo funciona el Estado, que conocen los compromisos y los apoyos de todas las empresas, instituciones privadas hacia el sector o partido de gobierno, ya sea, ¿no? Entonces, esos favores se pagan, ¿no? Se pagan con leyes, se pagan con beneficios, y lamentablemente cuando tú sales a luchar por una ley, que por el tema de una ley, por decir, en favor de los policías, en favor de los maestros, en favor del sector salud, no es acogida, ¿no? Porque no es de interés de un grupo del sistema económico. Entonces, eso es lo más lamentable, ¿no? Cuando se trata de hacer una ley que sea de consenso para todo el país, lamentablemente pues son leyes que son rechazadas, ¿no? Mire, lo que sucede es que el tema empieza a venir desde Toledo. Toledo desarticula todas las Fuerzas Armadas. Con el desprestigio que tenían las Fuerzas Armadas del gobierno de Alberto Fujimori y todos los militares que se encuentran presos hoy en día, lamentablemente pues el militar ha perdido la voz, ha perdido prácticamente, se ha aislado de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque ha hecho una campaña pues, de desprestigio en base a malos militares que se enriquecieron, que se favorecieron, y es el caso de este general que hoy en día es candidato a la presidencia de la República, Edwin Donaire, ¿no? Del cual también yo soy víctima de una persecución por denunciarlo. Yo fui quien me enfrenté con él, yo fui quien denuncié todos los malos manejos que venía haciendo él como comandante general del ejército. Yo lo denuncié con una zapatilla, una sayonara, lo que me dice usted, que costaba 2,50 soles, este general sinvergüenza la vendía a 24 soles, entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, cuando me enfrento a él, viene el cargamontón de los políticos, el cargamontón de sus amigos de este general, de los congresistas amigos, y lamentablemente pues tienes que exponerte a todo eso, ¿no? Pero yo no voy a pensar que me estoy quejando, asumo mi responsabilidad y sigue mi lucha. Mi lucha sigue porque a mí me ha elegido el pueblo, a mí no me han elegido estos sinvergüenzas para yo ser parte de este sistema, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Y le pongo el caso muy puntual del BRAE. El BRAE tiene un destino anual
más o menos 150 millones de dólares. ¿Qué se hace con esos 150 millones? Miren, siguen llevando insumos químicos, el narcotráfico sigue creciendo, el Estado no tiene una presencia política ni en el BRAE, entonces prácticamente vivimos un narcoestado. Y hay que decirlo prácticamente, porque si el Estado se preocupara por solucionar los problemas sociales en el BRAE, pues tenlo por seguro que hoy en día, si combate el Estado el narcotráfico en la zona del BRAE, tenlo por seguro que hoy día tuviesen todas esas masas que están en el BRAE, estuviesen haciendo una protesta social. Entonces al Estado no le interesa combatir el narcotráfico. Entonces, ¿en qué nos hemos convertido? Nos hemos convertido en un narcoestado, y lamentablemente hay que decirlo, pues, ¿no? Entonces, de acá a unos años vamos a estar como Colombia. Entonces, ¿qué es lo que pasa, lo que dices tú, del presupuesto del armamentismo chileno? Entonces, toda la vida nos engañamos, tenemos militares sinvergüenzas, que con esos 600 millones que dice usted, ¿qué van a comprar? Van a comprar chatarra, pues. Van a comprar chatarra. El actual comandante general del ejército estuvo metido en la compra de chatarra en el tiempo de Vladimiro Montesinos. Entonces, no tenemos militares honestos. Y lamentablemente pasamos todo por una crisis. Este gobierno, el Estado pasa por una crisis en primer lugar del sector del Ejecutivo, una crisis por el Congreso, una crisis por el Poder Judicial, una crisis por el Ministerio Público, una crisis por los militares. Y lamentablemente, pues, ¿qué podemos reclamar? Lo que nosotros tenemos que romper primero es el miedo. Acá los peruanos tienen que perder el miedo, los militares, los policías y la clase civil. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos unos medios de información, y hay que decirlo en su día, medios de información honestos, medios de información transparentes y medios de información lobistas. Medios de información grandes lobistas que lo único que hacen es agarrar y tapar el sol con un dedo. Entonces buscan chivos expiatorios, buscan escándalos, escándalos tras escándalos y tras escándalos. Y a las finales, por otro lado, se están llevando pues los millones y millones de dólares. Entonces, ¿de qué hablamos? Los periodistas a veces tenemos que tener moral para hablar. No olvidemos el tema del fujimontesinismo que vivimos años atrás. Esos periodistas que estuvieron involucrados en muchos actos delictuosos y muchos actos de corrupción, que en su momento fueron sancionados por toda la opinión pública, hoy día vienen a dar clases de moral. Pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Y cuando salen la gente a responderles, pues ahí tienen los resultados, ¿no? Te crean de todo. Te crean de todo, te arman de todo, y a la final, como son medios poderosos, lamentablemente te desprestigian en un día, 2 días o 3 días, a la final sales perjudicado. Pero por eso existen estos medios de información locales, estos medios de información que hoy día están teniendo resultados, no solamente acá en Lima, sino en todas las regiones. Entonces, por eso nosotros debemos, uno, perder el miedo. Segundo, la alternativa y la propuesta que me dice usted. Ante tantos actos de corrupción, nosotros tenemos que buscar una propuesta y una alternativa. Hoy en día vemos que todos los candidatos toda la vida salen con lo mismo, con el engaño, engaño tras engaño tras engaño. Y para no irnos del tema, fíjese, ve, muchos escándalos, pero sin embargo, cómo está el kilo de arroz, a cómo está el kilo de azúcar, cómo está el aceite, cómo está el sistema de vida. Nadie dice nada sobre eso. O sea, todo sube, y a la final los sueldos míseros que ganan los profesores, los del sector salud, los policías, desprestigian a todas las instituciones para que nadie diga nada, ¿no? Entonces nosotros los congresistas, ¿con qué vamos a reclamar? Si últimamente estábamos reclamando los derechos de los policías, los derechos de los militares, los derechos de los profesores, nadie, porque como nos están haciendo un cargamontón a todo el poder legislativo, entonces lo que dicen estos torongos no tiene valor. Entonces hay un desprestigio por parte de este sistema para que no se dé pues un verdadero trato a todos estos sectores públicos que prácticamente pues están con un sueldo mísero de 800.000 soles, ¿no? Entonces nosotros, si queremos seguridad ciudadana, si queremos combatir la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo, ¿cómo no vamos a pagar a un policía 1.000 soles, 1.200 soles? Entonces, se ha institucionalizado el tema que el policía trabaje las 24 horas del día. Entonces, yo le pongo un ejemplo. Si un policía trabaja 12 horas en el Estado, las 12 horas ya sea en la madrugada o al día siguiente, tiene que trabajar por una empresa pública, por una empresa privada. Entonces, ese policía va a trabajar, va a descansar, va a investigar, va a tratar de combatir la delincuencia, el narcotráfico, el ritmo. No, pues, porque le llega altamente, lo único que hace es cumplir nada más con su obligación y con sus horas, más no le interesa investigar. Pero si ese policía estuviese bien pagado, ténganlo por seguro que se dedicaría a trabajar y a cumplir con su función de policía, ¿no?